Y hemos leído en el libro de Éxodo, el capítulo 3, una lectura muy conocida por nosotros, pues nos habla de esa aparición que tuvo Dios a este hombre de los judíos que habían nacido y sido criado por los egipcios, que se llamó Moisés. Esta lectura es introductoria para que nosotros veamos el tema de este día. Para aquellos que no lo saben todavía, estamos viendo el estudio que se llama El Reino de los Cielos. Y esta sería la lección número 2 del estudio, aunque la lección número 1 la hemos dividido en 3 partes, en 3 domingos, para que se pueda apreciar un poco más todas las características del pueblo de Israel. La lección del día de hoy se llama Dispersión y Preservación de los Judíos. El hermano que escribió los estudios se llamaba Juan Pedro Marino, era pastor de la iglesia en La Plata, también fue misionero. Este estudio se escribió en la década del 70, ya tiene casi 50 años. Y hay cosas que estaban pasando en esa época que quizás a nosotros nos parezcan lejanas, otras más cercanas, pero en ese momento también impactaba mucho lo que estaba pasando en las regiones de Israel y de Medio Oriente, y eran muy oportunas también estas lecciones. Lo que vamos a ver hoy es un pequeño esbozo, aunque ya se viene hablando de esto, cada vez que hablamos del pueblo de Israel lo mencionamos. Es como el pueblo de Israel fue apartado por Dios a partir de un hombre que se llamó Abraham y su descendencia, para que sean el pueblo escogido. Escogido quiere decir elegido. Y tenían un propósito santo, un propósito muy bien definido. A ver si me pueden ayudar. ¿Cuál era el propósito que tenía el pueblo de Israel? Había 3, pero aunque nos acordemos 1 o 2. Bueno, por un lado tenían, o eran merecedores, o no lo merecían, pero sí habían recibido ¿qué cosa de parte de Dios? La palabra escrita. Habían sido depositarios de que Dios les asigne o les conceda tener la palabra de Dios. Ningún otro pueblo del mundo tenía esta característica salvo el pueblo de Israel. Y algo más importante o igual de importante que eso, ¿cuál es? Que de ese pueblo iban a ser el Salvador de la humanidad, que es el Señor Jesús. Otra cosa también importante es que, sumadas esas dos cosas, Dios les había enseñado cómo el hombre se tenía que acercar a Dios. Les había enseñado todo lo que tiene que ver con los sacrificios, las ofrendas, el culto verdadero al verdadero Dios. Recordemos que en esa época y hasta el día de hoy, el mundo adora toda suerte de cosas, de inmundicias. El pueblo de Israel había sido apartado incluso hasta en eso. Tenían un culto, tenían un Dios, una palabra, como después hace acordar a lo que dice Pablo en Efesios, ¿no? Efesios 4. La iglesia nosotros también tenemos que tener un Dios, una palabra, una fe, un bautismo. Eso tenía que servir tanto para ellos, para estar en comunión con Dios, para estar cerca de Dios, pero también para ser de bendición a las naciones. La promesa que Dios le dio a Abraham era que el pueblo iba a ser de bendición a las naciones. Lamentablemente lo que estuvimos viendo todas estas últimas lecciones es que fue muy poca y casi nula la fidelidad verdadera del pueblo de Dios hacia su Señor. Era cuestión de que pase algo para que ya tengan una excusa para apartarse de los caminos de Dios, para inmediatamente cuando Moisés se fue a recibir la ley, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué hizo? El becerro de oro. E hicieron fiestas, hicieron toda suerte de cosas feas y no habían pasado nada de que habían salido de Egipto, de que habían visto todas las maravillas del Señor. Y esta historia tan triste nos pone ahora en contexto para entender cómo Dios trata y trató y ha de tratar a este pueblo de Israel, que hoy en día está representado por los judíos,
que si hilamos un poco más fino, los judíos eran los descendientes de Judá. Pero había otras 10 tribus, 11 tribus del pueblo de Israel. Y que lamentablemente, y como vamos a ver hoy, han sido esparcidas por todo el mundo. Dijimos esto del propósito que tenía el pueblo de Israel, este propósito santo, porque desde el momento en que ellos despreciaron al Mesías y mataron al Señor Jesús, ese propósito que tenían ya no sirve de nada. Se quedaron sin propósito. Y yo creo que no hay nada más triste en la vida para una persona, para una familia, para una nación, que venir al mundo y no tener un propósito. ¿Cuánta gente pierde la vida o se suicida con esta duda existencial, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? Bueno, ellos tenían un propósito precioso y santo que hizo que al perderlo, ya Dios los castigó sacándole el estatus de nación. Ellos eran la nación hebrea, que podemos pensar que en la época de David y de Salomón, más o menos estuvieron en ese periodo de 80 años nada más, organizados y armados como una verdadera nación, pero después de eso ya se volvió a desmoronar todo. Ahora bien, Dios, en sus designios, que son perfectos y que son santos, les quitó la condición de nación, la nación judía, en su momento como castigo, pero no les quitó la condición de pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy también. Por eso el estudio se llama Dispersión y Preservación de los Judíos. Porque a pesar de haber desaparecido como nación de la faz de la tierra, ahí donde está la tierra de Israel, empezaron a haber otras naciones, siguieron y permanecieron hasta el día de hoy como un pueblo. Y llaman la atención siempre que lo veamos, lo decía el pastor el domingo pasado también, ¿no? Ya sea que vivan en Argentina, en Estados Unidos, en Armenia o donde sea, el judío siempre va a ser judío y va a tener esas raíces arraigadas y esa cultura, porque para ellos es algo más cultural que espiritual, ¿no? Y consideran las tradiciones como eso, como nosotros acá celebramos el Día de la Tradición y tratamos de evocar esa etapa de los gauchos y todo eso. Bueno, ellos, cuando hablan de todo lo que pasó en Éxodo, es una historia más, que los hace unirse como nación o como pueblo, pero que hace mucho tiempo que ya le han quitado el aspecto religioso. El otro día escuchaba hablar a una mujer en la radio que es filósofa, que se crió en una familia hebrea, judía, y dice, nosotros hasta que yo me alejé de la religión, dice, en la casa de mi abuelo se leían estas palabras del Éxodo, que fue un estatuto de Dios, ¿no? Que decían, ¿qué es esto que estamos comiendo? Y entonces el padre de la familia les tenía que decir, este es el cordero, estas son las hierbas amargas, todo eso que nos hizo sacar Dios de Egipto. Bueno, hasta el día de hoy lo siguen practicando. Dice, nosotras como estábamos aburridas y nuestro abuelo nos hacía leer eso en hebreo, lo leíamos rápido. Y dicen que para una persona que no ama estas cosas y que no las entiende, es muy tedioso incluso. Porque toda esa ceremonia en la que el padre de la familia lee la palabra de Dios delante de la comida servida, dice que puede estar hasta una hora y media, dice que están. Y nadie puede tocar nada. Dice, nosotros éramos nenes y nos moríamos de hambre, teníamos ganas de agarrar la comida, no podíamos. Teníamos que esperar que termine todo ese ritual. Pero no es más que eso, es un ritual. Porque ya Dios no está en ese ritual. ¿Dios dónde está? Ahora. Dice que el Espíritu de Dios está derramado en nuestros corazones, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Porque hay muchos predicadores que se dicen ser pastores, está lleno en internet, que siguen viendo al pueblo de Israel como el pueblo elegido, pero se olvidan de que están en pecado, están en desobediencia y están apartados de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es que Dios los está contemplando y los está resguardando, pero ya todo ese ritual y todo eso cesó el día que Cristo murió en la cruz del Calvario.
A partir de ahí es donde nace la iglesia y donde todas las personas, ya sean judías o no, tienen que formar parte de la iglesia de Jesucristo. Una de las características que tuvo el pueblo de Israel desde el principio, y por eso tomamos el libro de Éxodo, es que muchísimas veces Dios los castigó o los probó de una manera muy peculiar, que es la de ser cautivos. ¿Qué es ser cautivo? Ser prisionero. Prisioneros, ¿qué más? ¿Los metían a todos en una cárcel? ¿Celda por celda? ¿Cómo eran las cautividades? ¿Cómo? Esclavos. Los llevaban esclavos, pero a nivel nacional. Toda una nación, todo un pueblo, o eran llevados a otra nación, o en su misma nación, o en su mismo territorio, eran puestos a servicio de otro pueblo más fuerte. Y la primera cautividad de la que se menciona la palabra de Dios es justamente la que comienza hablando en el libro de Éxodo. No lo vamos a leer ahora, pero el pueblo de Israel, en la época de José, cuando todavía era una familia, fueron llegando hasta Egipto para solucionar problemas de hambre que tenían, de sequía. Y como José era príncipe de Egipto y era el segundo después del faraón, se quedaron ahí. José les hizo casas y pudieron establecerse en Egipto. Y pasaron casi 400 años y muchas generaciones, y el pueblo seguía ahí. En vez de permanecer o volver a la tierra prometida que Dios les había dado, se establecieron, quedaron cómodos. Y dice en Éxodo que se tuvo que levantar un faraón. Dice ahí en Éxodo 1:8, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y después habla, ¿no?, de que empezaron a oprimir al pueblo de Dios. Esa opresión, que cada vez fue más en aumento y con dureza, terminó haciendo que gente que vivía libre ahí en Egipto pasó a ser esclava. Y empezaron a trabajar para los egipcios, a construir ciudades. Muchas veces se dice que habrán escuchado que los judíos fueron los que hicieron las pirámides. En realidad, las pirámides ya estaban mucho tiempo antes. Pero sí dice la palabra de Dios que empezaron a hacer ciudades para que vivan en ellas los egipcios. Y los trataban muy mal, y ya al punto tal que los quisieron exterminar, ¿no? Un genocidio. Si nacía un varón de las hebreas, la orden a las parteras, ¿cuál era? Que lo mate. Y entonces es donde viene todo el libro de Éxodo, hablando de esa redención que obró Dios, que los sacó con brazo fuerte, y donde Él hizo tantas proezas y maravillas para que el pueblo sea liberado. Vamos ahí a Éxodo capítulo 3, el versículo 7 y 8. ¿Quién puede leerlo, por favor? Éxodo 3, 7 y 8. Y dijo Jehová: yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del eneo y del jebuseo. Muchas gracias. Acá Dios les está diciendo que los iba a liberar de Egipto, y efectivamente lo hizo así. Conocemos la historia, pero también les advierte que tenían que volver a una tierra que ya en estos 400 años había sido ocupada y se habían construido ciudades enteras de personas impías que no conocían a Dios, sino que adoraban a los Baales. Y esa era la prueba en la que Dios los hacía entrar al pueblo de Dios.
Mientras que el pueblo permaneciera firme y estuviese con Dios, de su lado Dios iba a luchar por ellos, al punto tal que iban a poder destruir a estas naciones y eliminar de esa tierra santa toda la corrupción y toda la apostasía. Estas naciones, acá se menciona 6 y después más adelante se menciona 7 naciones con las cuales el pueblo tenía que luchar. Y en los 10 mandamientos, que está un poco más adelante, dice que no había que hacerse dioses ajenos, ni había que adorar a nadie que no sea el verdadero Dios. Como sabemos, lamentablemente el pueblo hizo todo lo contrario a lo que Dios les mandó, al punto tal que ellos fueron mezclándose con estas personas y estos pueblos y se fueron corrompiendo. Esta liberación que Dios hizo de Egipto ya les tenía que servir a los hebreos, a los israelitas, como enseñanza de lo que, para que puedan valorar lo que realmente es la libertad que otorga Dios. Es una verdadera enseñanza para poder apreciar el valor de la libertad. Y ahí ya viene la primera lección para nosotros. Porque en el Nuevo Testamento, Pedro, por ejemplo, dice, ¿no?, que aquellas personas que han sido liberadas del Señor y vuelven a estar en pecado, ¿a quién las compara? A un perro. ¿Y qué hace el perro? Vuelve a su vómito. Qué fuerte que es eso, ¿no? Porque podemos hablar horas del pueblo de Israel, pero ¿qué pasa con nosotros? Que fuimos rescatados por el Señor Jesús, que dio su vida en la cruz y nos sacó de las garras del diablo y del infierno. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos con esa libertad? Pablo dice, ¿no?, que hemos sido puestos en libertad, pero ahora no tenemos que usar esa libertad como ocasión de la carne. Por eso todas las enseñanzas que vemos nosotros del pueblo de Israel nos tienen que, como se dice, hacer mella. Nos tienen que hincar, nos tienen que hacer doler. No solo lamentarnos por lo que le pasó a esa gente, sino ver en qué condición estoy yo. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto para que sea un pueblo santo. Y a nosotros ahora nos limpia, nos libera y nos propone lo mismo. Miren. Vamos a... No lo tengo anotado. Sí, lo tengo anotado. 2 Corintios, capítulo 7. El capítulo 6. Al final del capítulo 6, en la página 205, dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso se lo decía Dios al pueblo de Israel. Pero ahora Pablo, en el capítulo 7, dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Eso es lo que Dios ahora espera de cada uno de los que somos hijos de Dios, de aquellos que hemos sido redimidos. Ya no quedarnos en lo que fuimos antes y mucho menos volver a aquellas cosas de las cuales Dios nos rescató. Y recordemos esto, el valor y el precio que tuvo que pagar Dios para sacarnos de todas esas inmundicias que antes vivíamos fue grande, fue la muerte de su Hijo unigénito. Entonces, toda la palabra de Dios siempre nos tiene que hacer volver a reflexionar sobre esto. Lo que le costamos al Señor y cómo vamos a tener en poco una salud tan grande. Estábamos hablando del cautiverio o la cautividad del pueblo de Israel y mencionábamos entonces que la primera es en Egipto. Pero después, a lo largo de toda la historia, hubo otras cautividades. El pueblo de Israel, que ya se había separado del pueblo de Judá, entonces Israel pasó a formar parte de dos naciones.
Fue el primero que sufrió una cautividad cuando vinieron los asirios y se los llevaron. Las 10 naciones o las 10 tribus de Israel del norte fueron llevadas por los asirios 700 años antes de que nazca el Señor Jesús. Fue tan grande esa transportación porque vinieron a buscarlos y los llevaron y los desparramaron en otras naciones, que dice el diccionario bíblico, hasta el día de hoy esas 10 tribus están perdidas, no retomaron, no retornaron, están diseminadas. Solamente Dios sabe qué personas pertenecen a las tribus Neftalí, Zabulón, Dan, Aser, todas las tribus que no eran de Judá y de Benjamín, quedaron dispersas ya desde esa época, 700 años antes del pueblo de que nazca el Señor Jesús. ¿Y por qué? Si vemos la historia de los reyes, si vemos la historia de Crónica, esas 10 tribus eran ya desde el principio, habían sido corrompidas por los reyes y se habían vuelto al paganismo. El primer rey de Israel hizo 2 becerros de oro, uno lo puso en Samaria, el otro ahora no me acuerdo dónde lo puso, creo que lo anoté por acá. Bueno, no importa dónde lo puso en una de las ciudades y les dijo: he aquí sus dioses. Para que el pueblo no tenga que bajar a Jerusalén a adorar en el templo, les inventó dioses. Y la nación de Israel, entonces, la nación del norte, fue llevada en la transmigración y no volvieron nunca más. El pueblo de Israel que quedó en lo que sería ahora Palestina era la tribu de Judá, los descendientes directos de David, en los cuales encontramos que hubo algunos reyes que eran buenos, que eran temerosos de Dios, pero lamentablemente la mayoría de ellos también se inclinaron a la idolatría y Dios también los castigó llevándolos cautivos a Babilonia. La historia que estuvimos viendo cuando vimos Esdras y Nehemías. Esto pasó como 130 años, 140 años después de Israel. Pero entonces en determinado momento desapareció por completo. Los del norte, los del sur, todos fueron llevados cautivos a otras naciones. Y la cautividad del pueblo de Judá y en Babilonia duró, por las profecías de Jeremías y de Isaías, ¿cuánto tiempo? 70 años. También lo estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando Esdras y Nehemías. Era una cautividad muy distinta a la de los asirios, porque los asirios lo que hacían era doblegarlos, destruirlos, humillarlos, descuartizarlos. A los que llevaban cautivos les sacaban los ojos. Bueno, eran muy fieros, muy feroces. En cambio, cuando llegaron a Babilonia, muchos de ellos se empezaron también a ¿qué? A mezclar, a acomodarse, a tener negocios, a tener familia. Eso lo vemos cuando vemos Esdras y Nehemías, que ya algunos tenían apellidos o nombres de los persas, de los babilonios. Muchos de ellos incluso llegaron a estar en la corte de los reyes, como Daniel o el tío de Esther, incluso Esther. Eso fue un problema, porque después, cuando les tocó volver a la tierra prometida, no volvieron todos. Muchos decidieron quedarse ahí, porque ya habían sentado raíces. Pero sí les sirvió estos 70 años de cautividad en Babilonia para que de una vez por todas se curen ¿de qué? ¿Cuál era la mayor enfermedad que tenía Israel a los ojos de Dios? La idolatría. La idolatría que empezó en la época de Moisés. Dios los tuvo que llevar a la cuna de todas las idolatrías, que era Babilonia, Babilonia la Grande, para que se curen de espanto. Porque ahí todo era idolatría. Todas las instituciones estatales, religiosas, las familias, todo era idolatría. Se adoraba a todo lo que había. Y ahí es donde el pueblo entendió verdaderamente el significado de tener un verdadero Dios
y pudieron apreciar realmente la palabra, empezaron a ver sacerdotes y empezaron a ver maestros de la ley, y de ahí salió un celo tan grande por las cosas de Dios. Estaba leyendo también en el diccionario que dice que de ahí salieron lo que en la época del Señor Jesús eran los fariseos. Eran celadores, porque eran celosos de las cosas de Dios, instruían al pueblo, que es algo bueno. Pero después Pablo va a decir que lo hicieron, era un celo, ¿se acuerdan cómo dice? ¿Con falta de qué? De fe o de un celo santo. Ya se habían pasado de la raya y volvieron a hacer cosas por costumbre. Después de los babilonios vinieron los medos, después los persas, después vinieron los griegos con Alejandro Magno, después vino el Imperio Romano. Aunque el pueblo de Israel ya estaba en su tierra, no eran libres. Los romanos toda la época del Nuevo Testamento. Cuando se fueron los romanos, vinieron los turcos, que eso lo vemos en la escuela, ¿no? Antes de Cristóbal Colón fue la toma de Constantinopla y los turcos se quedaron con toda esa parte. Y los turcos o otomanos, miren, estuvieron desde 1400 hasta que terminó la Primera Guerra Mundial, 1918, hace un poquito más de 100 años. Y después de los turcos y los otomanos vinieron los ingleses a ocuparse de todas esas tierras de Palestina. O sea, 2700 años desde que el pueblo de las tribus de Israel hasta que los ingleses le cedieron el territorio a los ingleses a los israelitas, 2700 años. Casi toda la historia que conocemos nosotros de la humanidad, el pueblo de Israel estuvo sojuzgado por otras naciones más poderosas. Y recién en el año 1948, hace casi 70 años, 80 años, es que la ONU, que son las Naciones Unidas, se juntaron para devolverle la tierra a Israel. Y esto es algo que lo vamos a escuchar mucho y cada vez más. Si la ONU hizo bien en devolverles, porque encima ya estaban ahí los árabes, entonces dijeron, bueno, vamos a partir la tierra del Jordán para este lado para los árabes, del Jordán para este para los israelitas, vamos a dejarle Gaza a los árabes, vamos a dejarle Jordania a los árabes. Todo lo que estamos viendo ahora, que está pasando en la tele y en las noticias, bueno, se sentaron algunas personas en una mesa y trazaron una línea en el mapa y dijeron, esto es para Israel, esto es para los palestinos. Y todo eso para que se cumplan las promesas de que el pueblo efectivamente un día iba a volver a la tierra prometida. Ahora bien, ¿qué pasó? A lo largo de todas estas cautividades, lo que sufrió el pueblo de Israel también es que hubo una dispersión. Una palabra que se escucha mucho también para hablar de dispersión es diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es que fueron diseminados o esparcidos por todo el mundo. Dice el estudio que en la época en que vivió el Señor Jesús había una, no sé si decir colonia, pero sí una comunidad judía en Egipto de 1 millón de hebreos, de tantos que había. En Etiopía, en África, después en Grecia. Por eso cuando los apóstoles fueron a llevar el Evangelio durante el Imperio Romano, siempre iban ¿a dónde? A predicar. A las sinagogas. Porque en todos lados había gente judía que se reunía y seguía con la tradición judía. Ya no no adoraban a los dioses paganos como antes, pero sí mantenían esa tradición. Y entonces para los judíos era un castigo no poder estar en su nación. Pero implícitamente o explícitamente Dios lo que estaba haciendo con esa dispersión era ser de bendición a las naciones. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿cuál era? Que iba a ser de bendición a todas las naciones. Entonces donde había judíos, también había bendición. Y esto nos choca. Siempre lo digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el mundo desprecie
y aborrezca a los judíos y que le eche la culpa de todo lo malo que les pasa, cuando en realidad es al revés. Si nosotros acá como argentinos estamos en pie, es porque está la iglesia de Cristo, pero también está el pueblo de Israel y que hay tantos judíos. A pesar de lo que son y a pesar de la rebeldía que tienen, Dios el día de mañana, en el juicio final, va a juzgar a las naciones por cómo trataron a Israel. Eso después, si quieren, lo pueden leer ahí en Mateo 24. Va a separar a las naciones de acuerdo a cómo trataron al pueblo de Dios. Y esto es así. Aquellas naciones que fueron clementes y misericordiosas con Israel van a tener otro juicio, van a tener otro peso. No van a ser todas juzgadas por igual. Entonces vemos que para los judíos esa dispersión o diáspora fue un verdadero castigo, pero a la vez iban llevando por el mundo a donde iban la palabra de Dios, iban llevando el verdadero culto. Y había gente que se convertía, que son los denominados prosélitos. Ellos veían en el judaísmo algo distinto y se convertían. Bueno, todo eso fue bueno y sirvió ¿hasta cuándo? Lo dijimos hoy. Hasta que el Señor Jesús murió en la cruz. A partir de ahí empieza una nueva dispensación, en donde la iglesia se encarga de predicar la salvación a las almas. Y Pablo dice, ora sea judíos o griegos, todos tienen que creer en el Señor Jesús como su Salvador. Miren, esto que les decía de los opresores, vamos a leer un texto que no leímos mucho hoy, el Deuteronomio 30. El Deuteronomio capítulo 30, página 222, 221, en el versículo 7. Muchísimos versículos hay parecidos a este en la Biblia. Vamos a leer uno solo. Dice el versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Esto es tremendo. El domingo el pastor hablaba, ¿no?, de los rusos. ¿Qué se acuerdan que dijo? ¿Qué habló de los rusos y los judíos? ¿Prestaron atención? Cada tanto se levantaba un rey o un zar de Rusia. Los pogroms, ¿no? ¿Qué hacían? Estaban aburridos y ¿qué pasaba? Se dedicaban a perseguir judíos, a echarlos de sus pueblos, a quemarles las casas, a matarlos, a violar a las mujeres. Todas esas persecuciones Dios las está viendo, las está notando y no van a quedar, ¿cómo?, impunes. Porque Dios hizo esas promesas. Abraham le dijo, bendeciré a los que te bendijeren, ¿y qué? Y maldeciré a los que te maldijeren. Esas son palabras eternas. No pasaron solamente ahí con Abraham y quedaron en el aire, sino todo lo contrario. Todas estas cosas que estamos viendo es para que veamos lo pequeño que somos en todo el contexto. Nosotros, la iglesia, si bien es la amada esposa del Cordero, en lo que es la historia es como si fuese un paréntesis. Está el pueblo de Dios y después aparece la iglesia, viene el arrebato. Es como si trazásemos una gran línea del tiempo y nosotros somos la última parte recién. Pero a veces parece que somos todo, ¿no? Y no vemos el contexto entero. Entonces Dios permitió que el pueblo de Israel pase por todas estas cosas. Y ahí mismo en Éxodo, donde habíamos leído, dice que era un horno de hierro. Los iba a poner en aflicción. Ya Dios les estaba avisando. Y yo personalmente hablaba hoy con Marco, también con mi esposa, porque me llamó la atención que la lectura sea en Éxodo capítulo 3. Vamos a buscarla.
Porque está Moisés apacentando las ovejas de su suegro Yetro. ¿Y qué se le apareció en el versículo 2? ¿En qué? ¿En qué forma? En una llama de fuego en medio de una zarza. Lo cantamos, ¿no? Desde que somos pequeños. Allá en el Monte Horeb la zarza ardía. Y si bien ahí vemos el poder de Dios, la explicación que da el misionero al respecto me llamó la atención. Quizás la he escuchado muchas veces, pero no la recordaba y ahora sí me llamó la atención. Esa zarza nos está hablando de la misericordia de Dios. Porque nosotros somos la zarza, pero también el pueblo de Israel. Que a pesar de que está el fuego, y el fuego provoca dolor siempre, salvo que seamos muertos o que sea un animal muerto, el animal ya no le duele, pero si estamos vivos y estamos pasando por fuego, el dolor es inaguantable prácticamente. Creo que no hay dolor más feo que el de una quemadura. Y ahí está el pueblo de Israel también representado en esa zarza, porque Dios les avisó que iban a estar en aflicción, en horno de aflicción, dice ahí en Isaías 48, pero sin embargo, ese dolor no iba a traer aparejado la destrucción. Entonces vemos el castigo de Dios, porque Dios es un Dios justo, y al que ama castiga, y ama a su pueblo, y quizás a nosotros también nos permita pasar por aflicciones que causen mucho dolor, pero no vamos a ser consumidos. Cuando Jeremías dice ahí en Lamentaciones 3, que también lo cantamos, ¿qué dice? Es por la misericordia de Dios que ¿qué? Que no somos consumidos. Qué bien que nos haría levantarnos a la mañana y recordar este texto, ¿no? Cómo cambiaría nuestro día a día. Porque si fuese en base a lo que somos nosotros o a lo que hacemos, no tendríamos que permanecer ni un instante más en este mundo. Y sin embargo, la misericordia de Dios se renueva de día en día, y como dice acá mismo, ¿no? Nuevas son cada... Vamos a leerlo porque quizás haya alguno que todavía no lo conoce. Lamentaciones, página 829 del Antiguo Testamento. Hubo una reunión que el pastor habló de esto. Versículo 21. Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. En esto voy a poner mi corazón. Es por la misericordia de Dios, el 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué precioso, queridos. El pueblo de Israel no desapareció ni va a desaparecer, a pesar de todo lo que les tocó pasar. Toda esa persecución tan grande. Cuando fue la toma de Jerusalén en el año 70 por el general Tito y destruyeron Jerusalén, se llevaron a muchísimos judíos como esclavos. Se los llevaron a Roma, se los llevaron a Egipto, a todos lados. Los mismos romanos tomaron a los hombres, a las mujeres y a los niños como esclavos. Y en total dice que mataron a 1 millón de judíos en esa masacre que hubo, que el Señor Jesús le había predicho 30, 40 años antes, ¿no? Ay de las preñadas y de los que están en las ciudades, huyan a los montes. Todo eso lo dijo el Señor Jesús y efectivamente pasó. Imagínense 1 millón de personas aniquiladas por el asedio de un imperio, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos se quisieron rebelar contra los romanos. Una vez, 2 veces, la tercera vez los destruyeron por completos. Al punto tal que ahí es donde empezó la diáspora o la expansión más grande del pueblo. Y no hace mucho tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, se levantó otra nación, que es la alemana, y se propuso aniquilar a todos los judíos de Europa, o a todos los que se puedan.
a lo que ellos llamaron la solución final, ¿no? Tremendo todo eso, cada vez que lo leemos, lo escuchamos. 6 millones de judíos perecieron en lo que ellos llaman el Holocausto. Perdona, Sí. Inclusive en ese intento hasta el día de hoy hay algunos que hasta niegan que tal cosa sucedió. Estaba por mencionarlo. El negacionismo de estas cosas, ¿no? Decir, no, pero no fueron... Lo conocemos la historia, no fueron tantos. No vamos a meternos en política nacional también, pero... Tremendo. ¿Quién está detrás de todo eso siempre? El diablo. Usando a las naciones como títeres y las naciones dejándose usar. Por algo van a ser juzgadas. Porque ninguno va a poder decir que es inocente. Lo cierto es que esta aflicción y este fuego por el cual el pueblo de Israel ha pasado a lo largo de su historia ni se compara con la aflicción y el dolor y la persecución que van a sufrir durante la tribulación. Cuando ya el Espíritu Santo y la Iglesia no estén en este mundo y reine el anticristo, el hombre aquel inicuo. Eso va a ser terrible, porque ahí sí se va a desatar la persecución contra todas las personas de nacionalidad judía. Yo me imaginaba un poquito de eso, ¿no? En la calle te cruzás un judío, lo matás y no pasa nada. Y eso va a pasar en Israel, va a pasar en Nueva York y va a pasar acá. Van a tener una persecución tal que Dios también ahí los va a tener que preservar para que no desaparezcan del todo. Solamente 1/3 de todos los judíos del mundo van a sobrevivir a esos 3 años y medio de persecución y de gran tribulación. Dice la palabra de Dios que va a ser el tiempo de angustia para Jacob. Imaginémonos todo lo que ya pasó el pueblo de Israel hasta ahora, ni se compara. Por eso ese va a ser el tiempo de angustia para Jacob. Porque tienen que cumplir también la sentencia o el castigo de haber rechazado al Salvador. Enrique mencionaba la última clase, ¿no? Cuando el pueblo decía, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y gritaban, crucifícale, crucifícale. Se condenaron con sus propias palabras y quedó registrado en la Biblia. Pero como decíamos, ¿no? Todas estas cosas Dios preserva a su pueblo. Los preserva, los está guardando. Después de la gran tribulación, que en total la tribulación va a durar 7 años, pensemos esto, siempre digo lo mismo, estamos en el año 2024. Si el Señor Jesús viene hoy, si viene ahora a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, ya el mundo va a estar viviendo la tribulación. A las 12:001, porque la iglesia desapareció, el Espíritu Santo se llevó a la esposa. Va a aparecer el anticristo, que si hoy viene el Señor es porque ya está vivo. Va a tomar el poder y el control del mundo. Y una de las cosas que va a hacer el anticristo es aliarse con los judíos, que ahora están pasando tantos problemas con Irán, etcétera, 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 y los va a defender. Y miren lo que pasa. Proféticamente los invito a buscar en Isaías 28. No solo mataron al Mesías prometido, sino que ahora en Isaías 28 dice en el 15, página 730. Porque habéis dicho, concierto tenemos hecho ¿con quién? Con la muerte. ¿Y qué es concierto? Una unión, un acuerdo, ¿no? Concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, la tribulación, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Este es el pacto de Israel con el anticristo. Vamos a mezclarnos, vamos a unirnos
al diablo para que no nos pase nada. Y el 16 dice, por tanto el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Eso después lo citan los apóstoles. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El Señor va a luchar contra el anticristo y contra todas sus naciones. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de mañana pasará, y de día, y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. Porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Porque Jehová se levantará como en el monte de Parasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, estad atentos y oíd mi dicho. Miren si todas estas cosas no fueron profetizadas ya. Toda esa paz, cuando dice, y dirán paz, paz, y vendrá sobre ellos destrucción acelerada. Tremendo. El anticristo va a pactar con el pueblo va a poder construir el templo, y ahí es donde el anticristo va a sentarse en el templo y querer ser adorado como Dios. Ahí es donde el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que hicieron este pacto o concierto con el enemigo, y es donde el diablo se va a dar vuelta y va a empezar a perseguirlos de manera tan cruel. Todo eso es para que nosotros veamos que esta restauración que tiene el pueblo de Israel ahora, que está en la tierra prometida, es una restauración parcial. Y que la convocatoria que les está haciendo a que vayan todos allá no es de parte de Dios, sino que es justamente de parte del anticristo, que está moviendo todo. La ONU quizás sea parte del gobierno del anticristo el día de mañana. ¿Y quiénes les dijeron a los judíos que vuelvan? La ONU. Entonces vemos cómo se está gestando todo. Ellos están en rebeldía, y cuando uno está en rebeldía es engañado. Último texto que también me llamó la atención y que se los quería compartir. Segunda Tesalonicenses. Antes de que lleguen los chicos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla de todas estas cosas que mencioné recién rápido, de cómo se va a levantar el anticristo y se va a querer hacer adorar como Dios. Pero miren, ¿por qué el pueblo de Israel todavía ha de ser engañado? En el versículo 10, Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Y esto aplica tanto a judíos como a no judíos. Todas aquellas personas que hoy rechazan al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y le desprecian, van a caer en el engaño y en las garras del diablo. Y entonces va a venir cualquiera a decir yo soy el Cristo o yo soy un profeta y le van a creer. Es también parte de los castigos de Dios para todas aquellas personas que le niegan y le rechazan. Quiera el Señor que no sea así con nosotros. Tenemos tales promesas. ¿Qué sigue? Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu.
Qué feo las inmundicias del espíritu, ¿no? Porque son las que no se ven, son las que tenemos bien adentro. Pero el Señor las ve y Él desea que las limpiemos. Que el Señor nos bendiga.